Estamos en la parte 10 de lo que llamamos ovejas. Hemos estudiado las diferentes ovejas desde la parte colectiva hasta la oveja individual y nos hemos identificado, creo que con todas las ovejas, cada uno tenemos alguito de una de ellas. Y la semana pasada comenzamos hablando de pastores, porque una de las cosas que debemos de recordar nosotros es que el problema de la oveja inicia en el pastor. Dios le llama la atención a las ovejas, pero antes de iniciar con la reprimenda de las ovejas, está llamándole la atención a los pastores, porque el resultado de la conducta de las ovejas es el abandono que han hecho los pastores. Pero también vimos que todos somos ovejas, incluyendo el pastor, porque el que es dueño del rebaño, el que es el dueño de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo y Él es el pastor. Así que cuando vamos a hablar de pastores, estamos hablando de las personas que Dios dejó en frente de una congregación y que han fallado, donde, repito, el pastor es también una oveja. Después de haber estudiado todo, llegamos a la conclusión de hablar de los pastores y cuándo debo de huir de una congregación, cuándo debo de ir de un lugar, cuándo debo de alejarme de un pastor. A eso le llamamos la pregunta del millón. Y iniciamos la semana pasada comprendiendo que hay principios claros que la Biblia nos da a nosotros para saber cuándo quedarse o cuándo irse, que necesitamos tener claro el ABC que tenemos que seguir antes de tomar una decisión como esa. Uno no se va por irse, se va solamente si hay ciertas cosas que se cumplen. Cuando uno dice, no, aquí no estoy creciendo, aquí tenemos problemas en el liderazgo de inmoralidad sexual que se está permitiendo. Le recomiendo al que se está incorporando por primera vez a la clase. Si quiere escuchar ovejas desde el principio, desde el capítulo 1, puede entrar al canal José Garmendia o busca el nombre Solo Jesús. Y si no, me escribe y yo le mando el link. Se mete al playlist de ovejas, las estudia todas. Y la semana pasada empezamos a hablar de lo que son los errores de los pastores, que el Señor llama la atención, a donde nos dice que debemos de evitar a ciertas personas que no están cumpliendo con lo que Dios establece. Por eso es que nosotros tenemos que saber cuándo es que debemos de salir de un lugar, como lo ven en la imagen del pececito. El pececito ese que está en la imagen, él está con un vaso de agua y no sale porque considera que si sale de ahí se va a morir. De hecho, el pez salta ahí al vacío, es la imagen que traté de utilizar, y no se ve que hay al otro lado. Yo, en mi imaginación, tomando esta ilustración, lo que imagino es que él cae en un océano, que cae en un río, y él se está privando de poder nadar dentro del océano o dentro del río, dependiendo del tipo de pez que sea, por estar metido en una capsulita. Y a veces algunas personas quedan atrapados por siempre en un lugar donde no debería quedarse. La palabra de Dios dice que Dios nos llamó a la libertad. En Galatas capítulo 5, en el verso 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí lo que la palabra nos está enseñando a nosotros, o Pablo le está hablando a los Gálatas, es que quien nos hace libres es Jesucristo a través de su sacrificio de su sangre. Y lo que es la ley, la cual debemos de conocer y la cual debemos de obedecer, nos hace esclavos. ¿Por qué nos hace esclavos? Porque para sentirnos gratos delante de Dios, para sentirnos delante de Dios recibidos, y digo sentirnos porque no somos recibidos por lo que practicamos, por eso digo sentirnos. Nosotros creemos, empezando por los fariseos de la época, creían que haciendo las cosas que la ley explicaba o que la ley determinaba, las personas eran salvas. Y nosotros no somos salvos por lo que la ley dice. Nosotros en la ley, llámese ley no solo a los mandamientos, sino a toda la instrucción bíblica,
En la ley encontramos las normas que nosotros debemos de seguir para poder vivir conforme al agrado del Señor, pero no nos salva lo que hagamos. Podríamos hacer absolutamente todo lo que está descrito en la Biblia, pero si Jesucristo no nos salva, nosotros no seríamos salvos. Nosotros somos salvos no por lo que hacemos. Nosotros no somos salvos por la bondad con que actuemos o por nuestra moralidad. Nosotros somos salvos porque Jesús nos salvó. Y una vez que somos salvos, vamos a dar frutos de esa salvación, frutos de arrepentimiento. Y entonces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros debemos de comprender que cuando estamos metidos dentro del sistema del reino de los cielos, entonces vamos a ser aceptos en el reino de los cielos por esto. Así que no somos salvos por lo que hacemos, pero podríamos estar esclavizados a lo que hacemos. ¿Y por qué podríamos estar esclavizados a lo que hacemos? Porque podríamos estar pensando nosotros que por lo que hacemos es que somos libres. Pero también hay otro tipo de cautiverio en el cual podemos caer. Y es el tipo de cautiverio que se cae en las leyes de los hombres y no de Dios. Porque Dios nos dice a nosotros qué es lo que a Él le gusta, cómo quiere que actuemos. Dígase, no mentirás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás. Y ahí usted tiene normas morales en las cuales Dios dice que debemos de conducirnos para que podamos ser de agrado para nuestro Dios. Pero resulta que podríamos caer en la esclavitud que producen los líderes, donde van a tomar reglas humanas, no de Dios, para decirnos a nosotros cómo debemos de actuar para ser agradables a los ojos de Dios. Por ejemplo, los fariseos. En Marcos 6, perdón, en Marcos 7, en los versos 6 al 9, el Señor confronta a los fariseos. ¿Por qué los confronta? Porque imponían tradiciones humanas y decían que eran leyes de Dios. Pero en realidad lo que estaban haciendo era anulando la escritura para presentar o presentarse agradables, según ellos, delante de Dios y exigían eso a los demás. Lavamientos, por ejemplo, de manos, rituales, requisitos que ellos ponían que no estaban en la Biblia, eran establecidos por ellos. Como hoy día nosotros podemos ver en lugares donde se le dice a la gente por requisito de hombres y diciéndole que están violentando el mandamiento de Dios, y ahorita voy a explicar un poquito más eso, personas que usan faldas largas o mujeres que no usan pantalones, o hombres que deben de vestir con traje y corbata cuando van a la iglesia o cuando van a enseñar. Y la Biblia nos enseña a nosotros a vestir de manera modesta. Cuando habla que la mujer no se vista como el hombre, más que la apariencia de cómo está luciendo, está hablando en un contexto de autoridad. Le está diciendo a la mujer, y lo pueden leer en Primera de Timoteo capítulo 2 versos 9 al 10, cuando habla de vestir como está hablando más que todo de lo que es la autoridad que que le corresponde al varón. Pero los líderes modernos agarran esto de la vestimenta y lo elevan a una prueba de fe, lo elevan a la santidad, lo elevan a decirle que eso es lo que Dios va a estar esperando, ver en ellos como algo bueno. Y mis hermanos y mis hermanas, una de las personas que vestían muy bien eran los fariseos. Los fariseos vestían conforme a lo que establecía la regla sacerdotal, y el Señor a esto les llama sepulcros blanqueados por fuera. ¿Por qué? Porque solo era apariencia. Una persona puede pararse a predicar con traje, con corbata y ser un gran demonio. Y otra persona puede estar al frente y estar en una camiseta, estar en una camisa sencilla y ser una persona que realmente ama a Dios y que honra a Dios en todos los aspectos. Porque no es como luce, no es como viste,
la persona, lo que realmente identifica a la persona, sino los frutos. Ahora no estoy diciendo que una persona va a llegar a predicar de manera charralera o en sandalias o va a llegar a predicar con camisas de tirantes. No, no estoy diciendo eso, entendiendo que va a llegar de una manera decorosa, de una manera modesta, pero no significa que los que tienen trajes y corbatas son mejores predicadores por cómo visten. Y cuando hablo de mejores no estoy hablando de la elocuencia, estoy hablando de personas que sean de agrado delante de Dios. No lo hace la vestimenta. De hecho, en los tiempos que se escribe esto de la vestimenta, que las mujeres no vistan como los hombres o los hombres como las mujeres, por supuesto, no existían los pantalones en ese entonces. A las mujeres se les llama y se les dice que no deben vestir en pantalones porque están vistiendo como hombre. Y resulta que el pantalón fue diseñado e inventado para las mujeres cuando se inventó el pantalón. Porque los hombres y las mujeres vestían como con túnicas. Cuando un hombre iba a correr en la guerra o iba a atacar o hacer algo en la guerra, se agarraba la túnica por debajo de las piernas, se la subía y se amarraba a la cintura haciendo una especie como de pantalón amarrado al centro. Eso es lo que se llama ceñirse los lomos en la Biblia. Cuando usted escucha ceñirse los lomos es agarrar esa túnica, subirla por en medio de las piernas y amarrársela así a la cintura. Así podían correr libremente sin tropezarse. Una, una oportunidad, pues las mujeres cuando se montaban a caballo para que no se les viera nada o no se expusieran, entonces se inventaron los pantalones. Bueno, esta no es una clase de historia de vestimentas. Lo que quiero decir es que cuando fue escrito los advertencias sobre vestimentas, no existían los pantalones. Los pantalones vinieron muchísimo tiempo después. Ahora, cuando hay una vestimenta, hay vestimentas que es con un corte para la mujer y hay vestimentas que son con un corte para un varón. No significa que porque sea una camisa en particular. Hay camisas para las señoritas y hay camisas para los caballeros. Pero resulta que muchos líderes convierten esto en la manera que los demás luzcan como una fe, en una prueba de que la persona sí tiene fe o que realmente está viendo a Dios con agrado o Dios le está viendo con agrado. Esas son reglas humanas. Eso no son reglas de Dios. Es más, se lo voy a plantear de esta manera. Jesús no usó pantalones nunca. Jesús usaba una túnica en todo tiempo porque esa era su forma de vestir y no vestía como mujer, porque la túnica del hombre y la túnica de la mujer tenían distinciones, eran diferentes. Esos son reglas de dominio pastoral, esos son cosas que nosotros no debemos de esclavizarnos a esa forma de que nos dicen a nosotros que debemos de actuar o debemos de vestir. Repito, no estoy diciendo que lleguemos en forma indecorosa, eso es muy importante. Pero la vestimenta no dice el estado espiritual del individuo. Después otra cosa que se inventó fueron las indulgencias dentro de la historia de la Iglesia católica principalmente. Vendían indulgencias. Eso, según ellos, con eso se compraba la salvación, se sacaba del infierno, del purgatorio a una persona con poner dinero. Y por supuesto, eso contradice la enseñanza bíblica que nos enseña a nosotros que la salvación es por gracia. También se ha enseñado que las personas son salvas o son más aceptas delante de Dios, depende de la cantidad de dinero que den. Incluso se enseña de que si la persona no diezma, se va a ir al infierno y es maldito. Y eso no lo enseña la Biblia, son enseñanzas de hombres. Primero porque el diezmo no aplica para la iglesia moderna, aplicaba para los sacerdotes levíticos. Si usted quiere aprender un poco más de esto, entre a mi canal y busque un video que se llama Entendí el mundo, el diezmo bíblico, para no quedarme explicándolo. Pero hay gente que incluso le dice a las personas que deben de sembrar
hasta $1000 he escuchado que dicen que deben de sembrar para que Dios les sane, para que sean aceptos delante de Dios. Y eso simplemente son enseñanzas humanas. También en la parte espiritual existe lo que es el sectarismo. Primero, que si usted no obedece al pastor o al líder, usted se va a ir al infierno, cuando la palabra dice que yo debo de confiar en Cristo. Hay gente líderes que impiden que usted escuche radio, que escuche televisión. Hay otros líderes que le impiden a usted que escuche otras prédicas. Yo les digo a ustedes, sepan discernir dónde escuchar y dónde no escuchar. Pero al final de cuentas, nosotros debemos de entender que la iglesia no son cuatro paredes, ni es un grupo de personas. La iglesia es más que esto. La iglesia somos personas que estamos alrededor del mundo, personas que han muerto y personas que se sumarán en el tiempo. La iglesia es más que un grupo reunido, es más que eso. Entonces, cuando alguien da enseñanzas sectarias y dicen, esta denominación, aquí es donde la gente se salva, eso está en contra de lo que el Señor enseña. Aquí es que si usted es de X denominación, usted está bien con Dios, pero si es de otra denominación, no, el Señor va a salvar, como Él lo dijo, de muchos rebaños. De hecho, en la misma congregación donde usted se reúne, habrá gente que es salva y habrá gente que no es salva. Y no lo estoy inventando yo, el Señor dice que crece el trigo y la cizaña juntos. Y que la única forma de determinar quién es trigo y quién es cizaña es por los frutos. Y los frutos son paz, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe, y vaya sumando lo que nosotros debemos de sacar de nuestro corazón para identificarnos con Cristo. Pero cuando las reglas humanas le dicen a usted que usted es mejor que otra persona, entonces mi hermano y mi hermana estamos cayendo en religiosidad y estamos siendo objeto de dominio pastoral. No estamos en libertad, estamos en esclavitud. Y recuerde lo acabamos de decir, que a libertad nos llamó Cristo y no estar sujetos a esclavitud. Después hay reglas que están enseñadas según que para la salvación, pero basadas en las obras. Se le hace ver a la gente que la gente se salva por lo que hace, no por lo que Dios hizo. Nosotros no nos salvamos por lo que hacemos, nos salvamos por lo que Cristo hizo. Esas reglas lo que llaman es a las personas a cumplir ciertos rituales. Nosotros como congregación practicamos o observamos las fiestas del Señor, el Pesaj, el Yom Teruah, pero eso no nos salva a nosotros ni nos hace más buenos que nadie. Solamente lo hacemos para poder ver la sombra de lo que es la enseñanza de Jesucristo en el Evangelio y entonces nosotros poder ver bien el significado de cada una de las enseñanzas que el Señor Jesucristo hizo, porque Él mismo lo advierte, Él mismo le dice a la gente que está con Él en ese momento que vayan a las escrituras, que vayan a los escritos de Moisés, porque de Él escribió Moisés, que vayan a los profetas y vayan a los libros sapiensales, porque ahí es donde está la salvación. Pero refiriéndose no al escrito como tal, sino a Él, no al escrito como tal. La salvación no está en la Biblia física. La salvación no está en las palabras escritas en la Biblia. La salvación es Jesucristo y las escrituras nos llevan a Jesucristo. Nos enseñan quién es la salvación. Porque cuando alguien establece reglas humanas para hacerle creer a la gente que es por lo que hace, por lo que lee o por lo que conoce que se salva, entonces nosotros quedamos esclavizados de nuestros propios actos. Por eso es que el Señor dice que fuimos llamados a libertad y a permanecer firmes en esa libertad que Cristo nos dio. Ok, ¿cuándo entonces yo debo de tomar una decisión y alejarme de un lugar? Entre las cosas que hemos venido estudiando, ya hablamos de dominio pastoral y también hemos hablado de otras cosas cuando estamos en el peligro espiritual, no solo del dominio pastoral,
sino cuando una persona, un pastor, se entremete entre su familia a gobernar a su esposa o a gobernar a sus hijos, porque eso no es lo que Dios mandó a hacer. Nosotros debemos de solo ser pastores que enviamos el mensaje, que tiramos la semilla. También tenemos que tener mucho cuidado de las herejías que se presentan en un lugar y debemos de huir de ahí cuando hay también, como les dije en la clase anterior, cuando hay inmoralidad sexual. También cuando la iglesia tolera un pecado de manera explícita, no es enfrentado, y me refiero a la iglesia, es a los líderes que están tolerando eso, ese pecado, y la iglesia no dice nada tampoco, entendiéndose que la iglesia es la autoridad. El pastor es el guía, pero la iglesia en conjunto es la autoridad. Cuando el Señor dice que donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, Él no está hablando de su presencia, porque su presencia está aún en un solo individuo. Usted puede estar solito en una montaña y si Cristo mora en usted, la presencia de Dios está ahí. Cuando Él está hablando de estar dos o tres reunidos, está hablando de autoridad, o sea, la autoridad de Cristo está en el consenso de la iglesia como tal, cuando la iglesia se llama a cuentas. De hecho, cuando el Señor pone como autoridad máxima a respetar es a la iglesia, cuando Él dice, bueno, si un hermano está mal, llámelo a cuentas. Si no hace caso, busca dos testigos. Busca dos o tres testigos y si no hace caso, lo presenta ante la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, entonces tómelo como publicano o como gentil. Está diciendo, bueno, si ya la iglesia en sí no persuade a alguien de hacer las cosas como deben de hacer, es porque no es de la iglesia. Dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 5 en el verso 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ahí está la esencia de lo que acabo de explicar. Dios nunca va a ocultar el pecado del liderazgo, nunca lo va a reprender, primero en privado y después públicamente. Así que si un pastor vive en pecado, en inmoralidad, y la iglesia lo encubre, mis hermanos, eso es de parte de Dios muy grave. Y si usted se está dando cuenta que el pastor vive en inmoralidad, es apóstata, hace algo que va en contra de la persona de Cristo este, de manera totalmente desafiante, y la congregación no hace nada, no, la autoridad no lo llama y le dice, mire, pastor, siéntese aquí, vamos a hablar, usted está incurriendo en esta falta grave delante de Dios y no hace nada y usted ve que eso se tolera, se normaliza ese pecado, mejor váyase de ahí. Podría ser que el pastor esté en adulterio, podría ser que esté malversando dinero, ser que esté metido en una narcoiglesia, haciendo y ejerciendo o usando dinero de las personas que hacen fechorías. Y usted escucha que cuando se le reprende a este hombre, dice, no, no toques al ungido, ese lugar no es seguro, hay que salir de ahí. Dice Pablo a los Efesios que no debemos de participar en las obras de las tinieblas. Así que el tolerar el pecado dentro del liderazgo y ver a los líderes haciendo cosas que son contrarias a Dios, cayendo en delitos como la inmoralidad sexual, como el fraude, como es cosas así, hay que alejarse de ese lugar. También, cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama para crecer, no nos llama para estar estancados. Si usted está en un lugar donde está estancado, y donde no crece. Y cuando estoy hablando de crecer, no estoy hablando de crecer solamente en la parte de conocimiento, no solo en la parte, sino que de crecer usted como iglesia, que la iglesia no en números, no estoy hablando de números, no estoy hablando de que si la iglesia dentro de un año no tiene 200 miembros más, usted dice esta iglesia no está creciendo. No, la iglesia crece y usted crece en conjunto con la iglesia en base a la conducta que tenemos entre los hermanos.
los unos para con los otros. Pero a veces pasa que Dios nos saca de un lugar y nos lleva a otro, como el caso de Bernabé y Pablo. Cuando ellos se separaron y formaron dos ministerios totalmente grandes y con el propósito que Dios le dio a cada uno. Cuando los apóstoles salieron de Jerusalén y se dispersaron, fue para que creciera el ministerio. Y en ese caso no significa que la iglesia esté mal, significa que hay que moverse a un lugar donde usted va a crecer. Usted no entra al kindergarten. Vamos a imaginarnos que yo no sé cuántos años tiene uno cuando entra al kindergarten, no lo recuerdo, pero que usted entra al kindergarten y digamos que tiene 4 años y le ponen a hacer bodoquitos y llega al primer grado de la escuela y le siguen dando bodoquitos. Y llega a noveno año de la escuela y le siguen dando bodoquitos. Y llegó a primer año del colegio y le siguen dando bodoquitos. Tome, siga haciendo, agarre el papelito y hágalo así. O llega a la universidad y mire, ahora qué dicha, vamos a bodoquitos 15. No, 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 mis hermanos, ahí hay un estancamiento del cual nosotros no podemos, en el cual nosotros no podemos quedarnos. Nosotros necesitamos crecer. Y si usted no está creciendo espiritualmente, si usted no está madurando, si usted no está creciendo en carácter, porque hay una ausencia de pastorado, hay una ausencia de un hombre que se prepare para que usted crezca y usted siente que se le siguen dando lechita, como dice Pablo, ya deberían de estar comiendo vianda, ya deberían de estar enseñando. Y si usted está estancado, si usted no tiene la posibilidad más que estar sentado en una silla y escuchando lo mismo y lo mismo, y cuando digo lo mismo, no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando del estudio de la Biblia, porque usted puede agarrar un texto y puede enseñar ese texto y profundizar cada palabra y enseñar un solo capítulo por semanas o por meses o hasta por un año. Recuerdo que creo que fue Tolopilo, Henry Tolopilo. Dice que cuando él empezó a enseñar, la verdad es que no estoy muy claro si fue Tolopilo o fue MacArthur, pero que empezaron a enseñar el Génesis y le tomó casi 10 años enseñar el Génesis. ¿Por qué? Porque lo tomó en orden y empieza a prepararlo a la iglesia y empieza palabra por palabra, versículo por versículo, palabra por palabra, cada capítulo y a desarrollarlo y va avanzando. Entonces es una iglesia que va creciendo en cada uno de los libros y yo no le estoy diciendo a usted que se quede estudiando el Génesis por año. Lo que estoy diciendo, mis hermanos y mis hermanas, es que hay en la Biblia 1600 años de historia, porque se tomó 1600 años para escribirla. Y por lo tanto, para poder nosotros enseñar eso, aun que tomáramos toda la vida, absolutamente toda la vida, no vamos a completar las enseñanzas que hay ahí. Así que cuando en una congregación usted encuentra una persona metida, encaprichada solamente en las actividades, en entretener a la iglesia y en no enseñarle la Biblia, en no estudiarla a profundidad, entonces es mejor que se mueva. Es mejor que se mueva porque usted no va a estar estudiando boquitos, como le digo, si a estas alturas usted estuviera en el kindergarten y tal vez tiene 30, 40 años, ¿cómo va a estar haciendo lo mismo todo el tiempo? Por eso el pastor debe crecer para que la iglesia crezca con él. Estoy hablándole de la parte del estudio, de la parte de la preparación, de la parte de la formación. Pero hay personas que enseñan mini Biblias, 4 evangelios y por el Apocalipsis, mal enseñado, por cierto, porque solo encuentran en Apocalipsis tragedias, no encuentran lo que Dios puso ahí, que es amor, protección, esperanza para la iglesia. El Señor dejó el Apocalipsis inspirado en Juan para que nosotros tengamos la esperanza en los últimos tiempos, no para que nos sintamos perseguidos en los últimos tiempos. Me refiero a que Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el mundo fue condenado. Él no pone las reglas para condenarnos, Él viene a decir que las reglas enseñan a los que están condenados que cuando Él los salva, o cuando Él me salva, cuando Él le salva a usted, cómo debemos de comportarnos para agradar a Dios.
Así que si usted no está creciendo espiritualmente, no está creciendo, madurando, si usted no está aprendiendo, entonces va a tener que moverse a un lugar donde usted te crezca. Así que sí es válido en esos momentos movernos del lugar. El estancamiento es algo que a Dios no le gusta. En segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tienes de qué avergonzarte, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo usted puede usar bien la palabra de verdad si no la conoce, si no la estudia, si no se prepara? Y va a escuchar a una persona ya diciendo, como en la Biblia dice, a Dios rogando y con el mazo dando, y no lo dice en la Biblia. Pero como no hay preparación en la palabra de verdad, como no hay continuidad, disciplina en alimentarse, y el líder no se alimenta y no estudia tampoco, no se prepara, entonces desobedece este mandato bíblico. Y lo que hace es estar el líder en ignorancia y llevar a la iglesia a la ignorancia. Yo he escuchado gente predicar y decir, como dice en la Biblia, que no cae una hoja de un árbol si no es porque Dios lo permita. Y eso no lo dice en la Biblia, en ninguna parte, no existe ese verso en la Biblia. En la Biblia dice que Dios tiene contados cada uno de nuestros cabellos y que nosotros no podemos poner a nuestra estatura ni un palmo. Pero cuando la gente dice que en la Biblia está escrito que no cae de la hoja, una hoja de un árbol sin que Dios se dé cuenta, está mencionando algo que le dijo Sancho Panza, perdón, Don Quijote a Sancho Panza en el libro de Miguel de Cervantes en el capítulo 3. Está mencionando algo de una obra literaria. ¿Suena bonito? Sí, suena bonito, pero no está en la Biblia. Hay gente que dice cada cosa diciendo que está en la Biblia. ¿Y cómo? ¿Y por qué dicen eso? Porque no se preparan. Porque no importa si menciona eso, pero que lo mencione desde la parte correcta, que diga, bueno, es en el libro de Miguel de Cervantes, dice que no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Dígalo así. Y esto se equipara a lo que Dios dice acá, hablando de su control, de su soberanía, y en la Biblia dice esto. Así es como funcionan las cosas delante de Dios. Pero el estancamiento trae ignorancia y la ignorancia es atrevida. En Hebreos capítulo 5 en el verso 12 dice así, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Si un pastor no crece en la enseñanza, mis hermanos, la iglesia no va a crecer. Si no hay profundidad en la enseñanza, los discípulos van a quedar como niños espirituales y el estancamiento Dios no lo aprueba. En Malaquías, en el capítulo 2, en el verso 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la ciencia. La ciencia está hablando del conocimiento. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Él debe enseñar con autoridad para que el pueblo se enriquezca, aprenda y siga las enseñanzas. Porque el mensajero es de Jehová, de los ejércitos, mas vosotros os habéis apartado del camino. ¿Por qué las personas se apartan del camino? ¿Por qué las personas hacen cosas en ignorancia? ¿Por qué las personas creen que por como vistan que Dios los va a aceptar? ¿Por qué creen que incluso que porque se comporten bien y porque sean buenos, entre comillas, que Dios nos va a recibir en su reino? Dios no nos recibe en su reino porque seamos buenos. Dios nos recibe en su reino porque Cristo murió por nosotros, nos salvó y porque le plació morir por nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de recibir. Debemos de recibir que la obra de Cristo opera en nosotros y decirle al Señor, recibirlo no que usted acepte a Cristo, porque una vez que el Señor entra en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, usted lo que recibe es decirle, Señor, gracias por salvarme. Gracias por traerme entendimiento, Señor. Gracias por tocar mi corazón. Gracias por poner tu Espíritu Santo. Porque el hombre no puede seguir a Dios. El hombre, según lo que escribe Pablo a la iglesia en Roma, nadie busca a Dios, no hay justo ni aun uno. Dios nos arrastra hacia Él. Entonces, cuando Dios nos arrastra y usted está con un corazón dispuesto, entregado al Señor, usted lo que tiene que decirle es gracias, Señor, porque me salvaste, porque me atrajiste hacia ti.
Pero cuando un pastor se niega a aprender, se niega a estudiar y cree que con lo que ya sabe es suficiente, este pastor es orgulloso y es un necio. Dicen Proverbios 19, verso 2, el alma sin ciencia no es buena, o sea, el alma sin conocimiento no es buena. Y aquel que se apresura con los pies peca. Lo que está diciendo es que, si bien es cierto, mis hermanos, que no nos salvamos por lo que conocemos, es necesario que conozcamos, porque un liderazgo sin conocimiento es muy peligroso. Siempre va a llevarnos al error. Son ciegos guiando ciegos. Y es mejor irse de ese lugar, es mejor apartarse de ese lugar. Una cosa es una persona que enseñe y que no tenga vasto conocimiento, pero que vaya aprendiendo poco a poco. Y otra cosa es que la persona se quede con el ABC, con los bodoquitos, con las... Estoy hablándolo en términos de un kindergarten. En Eclesiastés 10, en el verso 10 dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Se embotar el hierro es que si se le acaba a la espada se le acaba el filo, ya no va a cortar. Entonces hay que darle con fuerza y lo que hace usted es majar las plantas, majar el zacate, o no puede atacar a una persona porque lo que hace es majar, no corta, no es una espada que corta con diligencia, con fuerza. Por eso la sabiduría es necesaria y la sabiduría viene también del aprendizaje. Y dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Préstele atención a esto. ¿Quién es un insensato? El que desprecia la sabiduría y la enseñanza. Un pastor que rechaza la enseñanza, la preparación, la Biblia dice que es un insensato y arrastra a la iglesia al fracaso, y eso hay que alejarse de eso. Vea, ejemplo, voy a poner un ejemplo de la falta de conocimiento a la hora de presentar un verso. Dios habla de todos los pecados y que son perdonados ante el arrepentimiento genuino. Pero Dios habla que hay un pecado que es imperdonable en este tiempo y aún posterior a este. O sea, ahora que vivimos y después de que muramos, el pecado es imperdonable. Pero parece una contradicción. ¿Por qué? Porque a primera vista, mis hermanos y mis hermanas, la palabra dice que Dios perdona todos los pecados ante el arrepentimiento, que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Eso es lo que dice la palabra, que la sangre de Cristo es suficiente para la limpieza de cualquier pecado. Pero entonces decimos que el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Parece una contradicción, pero si uno se enseña bien, entonces tenemos que la sangre de Cristo no es suficiente, que el sacrificio de Cristo no es suficiente y que la salvación de Cristo no es completa, no es total, porque se le quedó por fuera algo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces dice uno, bueno, ya, entonces la obra de Cristo no es total. ¿Por qué no es total? Porque Dios entonces perdona todos los pecados, menos esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos con lo que Dios nos dice a través del hermano Juan cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Toda, subraya esa palabra, toda. Imagínense que Jesús perdonó a adúlteros, Jesús perdonó asesinos, Jesús perdonó mentirosos, le estoy hablando de la lectura, endemoniados, prostitutas. Todos estos los perdonó delante de un arrepentimiento sincero. Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo como para que esto se vuelva imperdonable? ¿Qué es lo que significa eso? Y solo estoy tratando de poner un solo tema que no se pueda
enseñar bien a la iglesia, porque entonces, ¿cómo es que la iglesia va a aprender dónde le está fallando a Dios si ni siquiera se sabe explicar eso? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, verso 31 al 32, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿De qué se trata esto? El contexto del pasaje, mis hermanos, es que los fariseos estaban viendo a Jesús haciendo milagros. Los milagros son hechos, por supuesto, por el poder del Espíritu Santo. Ellos, en lugar de ver al Espíritu Santo, le atribuyeron eso a Satanás. Es por Belcebú que hace él esto. Esto que ellos están haciendo no es un error, no es desconocimiento, realmente era una resistencia deliberada al llamado al arrepentimiento que el Señor estaba haciendo. Ellos tenían pruebas, estaba el Mesías ahí al frente, estaba haciendo milagros, estaba predicando, estaban viendo todo lo que estaba pasando y ellos deliberadamente rechazaron el llamado del Espíritu Santo. Lo que hicieron es que deliberadamente, voluntariamente, conscientemente se endurecieron ante la verdad. Se cerraron completamente a la acción del Espíritu Santo. No quisieron arrepentirse, aunque sabían perfectamente que Jesús es el Señor. Y cuando alguien ha cometido pecado, el único que nos convence de pecado, el único que nos llama al arrepentimiento, el único que nos recuerda la verdad, es el Espíritu Santo. Y si nosotros, en lugar de recibir al Espíritu Santo en el llamado que está haciéndonos al arrepentimiento, nos ponemos duros, nos resistimos, entonces, ¿quién nos va a guiar al arrepentimiento? ¿Quién nos va a llevar a la convicción de pecado si yo me resisto? Si usted en este momento es un predicador, es un pastor, es un guía y está oyendo las enseñanzas que estamos aprendiendo y el Señor le toca el corazón y le llama la atención de que no tenga inmoralidad sexual, que no tenga manejos fraudulentos, que no domine a la iglesia, que haga, y usted siente que el Señor le está advirtiendo algo y lo rechaza porque no quiere perder una posición, está teniendo una actitud farisaica y se está resistiendo deliberadamente al llamado que el Señor le está diciendo para que corrija. No existe un pecado que no se perdone. No existe. Pastor, pero no es contradictorio eso, no hay una contradicción a lo que usted está diciendo. Sí, Jesús dijo que el único pecado que no iba a perdonar era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces sí hay un pecado que Dios no perdona. No, no, es que no hay una contradicción. No existe tal contradicción. Es que todos los pecados a través de la guía del Espíritu Santo son perdonados. Eso es lo que está diciendo. Pero, y ahí viene el pero si me resisto al Espíritu Santo, ningún pecado puede ser perdonado porque es el que me convence a mí de pecado. Estoy negándome al único camino que me lleva directo al perdón, al único camino. Me estoy negando a arrepentirme y a rechazar ese llamado del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, en el verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está el centro de todo. El Señor viene y nos salva. El Señor viene y nos llama a nosotros delante de Él a que nos arrepintamos de nuestros pecados a través del Espíritu Santo. El Señor lo salva a usted, me salva a mí, nos limpia de pecado y nos dice esto no me gusta a través del Espíritu Santo, pero nos resistimos al Espíritu Santo y queremos seguir viviendo la misma vida loca. Eso es a lo que se refiere el texto. Si nosotros no tenemos un llamado al arrepentimiento del Espíritu Santo, nosotros no tenemos al Espíritu Santo. Y si no tenemos al Espíritu Santo, entonces lo que el texto está advirtiendo es que va un corazón a blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque el único que nos puede guiar a Cristo es el Espíritu Santo. Y si yo no tengo al Espíritu Santo, ¿quién me lleva a Cristo?
Entonces, más que decir que hay un pecado que por el cual yo me voy a ir al infierno, me está diciendo que si yo me voy al infierno es porque no tengo al único que me está guiando a verdad. Bien lo dice en el verso 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. Y aquel día vosotros me conoceréis, gnosis, conocimiento. ¿Por qué lo voy a conocer? Porque yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Somos una fusión con Cristo. Imaginemos esto. Imaginemos que usted va a hacer un puré. Agarra una papa y vamos a decir que el Padre es la papa, una papa grande. Agarra una papa mediana y vamos a decir que la papa mediana es el Señor Jesucristo. Y hagamos una papa pequeñita. Y vamos a decir que la papa pequeñita es usted y soy yo. Entonces, lo que el texto está diciendo: en aquel día me conoceréis porque yo estoy en mi Padre. Entonces agarramos la papa mediana, la ponemos en la papa grande, la majamos y hacemos un puré. Y vosotros estáis en mí, entonces agarramos la papa chiquita y la mezclamos con la mediana y la hacemos un puré. Y yo en vosotros, entonces las tres papas las agarramos y las majamos y hacemos un solo puré. Pero para que ese puré que hace que nosotros estemos fusionados en Cristo al Padre y el Padre en nosotros a través de Cristo, necesita el Espíritu Santo y es la mantequilla que le vamos a poner para que le demos sabor. Revolvemos todo y ahí está el puré. Lo que quiero decir, mis hermanos, con todo respeto a la figura del Padre, a la figura del Hijo, a la figura del Espíritu Santo y a nuestra identidad, lo que quiero decir es que cuando estamos en Cristo, nosotros vamos a lucir como Cristo, vamos a hablar como Cristo, vamos a amar como Cristo, vamos a perdonar como Cristo. Hoy me pasó algo muy interesante y a veces uno no se percata de eso. Yo, como ustedes saben, yo no vivo del Evangelio, yo tengo mi trabajo, como Pablo tenía y hacía carpas para los romanos, hacía tiendas, yo tengo mi trabajo. Yo, lo que la iglesia ofrenda es para pagar la iglesia, para pagar el alquiler, luz, agua, lo que tengamos que pagar. Ofrenda por los hermanos, ofrenda por todos y así salimos adelante. Entonces yo trabajo administrando un hotel y hago los pagos de las planillas y todo eso. Un muchacho, no le pude pagar el primero porque había un problema con la cuenta de él y me rechazaba el pago. Yo le dije que buscara. Hasta hoy, temprano, le pude pagar. 3 días después de la fecha de pago porque estaba fallando el banco receptor. Eso no es lo que me sorprendió, sino que, o realmente me llamó curiosidad y digo yo, wow, de verdad que uno no se da cuenta de algunas cosas, no se percata de algunas cosas, porque una vez que logro hacer el depósito, lo llamo o le mando un mensaje y le digo, ya está ahí, está el depósito ahí, listo. Entonces, muchas gracias por la paciencia, que Dios lo bendiga y le multiplique. Entonces él me manda un audio y me pone: don José, qué bonito es hablar con personas como usted, que uno se siente tan bien hablando con personas como usted. Y yo dije, ¿qué tiene de maravilloso que hablar? O sea, ¿qué es lo maravilloso que estoy haciendo? Solamente le estoy diciendo que ya su dinero está en el banco y que el salario se le depositó y que ya puede hacer uso de eso, que Dios lo bendiga. Y esa frase, cuando yo le dije que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe, eso fue lo que él me dijo. Es que aquí en el hotel todos decimos, cada vez que hablamos con ustedes, Dios lo bendiga, Dios los acompañe, que Dios les dé lo que necesitan. Muchas gracias. Gracias a Dios, si Dios lo permite. Y sin yo darme cuenta, mis hermanos y mis hermanas, eso ha quedado en el corazón del personal. No que yo sea bueno, porque Dios es el que es bueno, sino que cada vez que hay una conversación
entre ellos y yo, indiferentemente en lo que crean, en la denominación en la que participen, o si creen o no es, Dios los bendiga, Dios los acompañe, muchas gracias. Y eso ha hecho en ellos, ha calado, y hoy me dijo eso él. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar y de nuestra boca debe salir de forma natural, no porque lo estemos pensando, sino que natural, debe salir natural palabras de bendición para las demás personas. Y una de las palabras de bendición que el Señor nos enseña a nosotros es que el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros, nos da templanza, control de dominio propio, nos trae fe, nos trae sabiduría y nos recuerda los mandamientos del Señor. Y dice la palabra de Dios que el que tiene los mandamientos y los guarda es el que me ama, dice el Señor. Y el que ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Me manifestaré en él es, la gente va a reconocer quiénes son ustedes. La gente se va a dar cuenta de quiénes son ustedes. Entonces, cuando Jesús dice que por los frutos vamos a conocer a las personas que están al frente guiándonos, los frutos no es cuánto sabe. Los frutos no es si tiene dinero o no tiene dinero. Los frutos no es si la iglesia es grande o es chiquita, si tiene piso en tierra o tiene mosaico o tiene cerámica. Los frutos no es si hay batería y hay guitarra o solamente están cantando con un micrófono o sin micrófono. Los frutos no es si hay dos personas, tres personas, 10 personas, 20 personas o 1000 o 2000 personas. Los frutos es que puedan ver a Cristo en cada uno de los que están ahí. Que la gente pueda reconocer a Cristo en cada una de las personas que estamos ahí. Entonces, mis hermanos, cuando yo no encuentro las cosas que Dios dice que debo de ver en un lugar que me den a Cristo, reflejan a Cristo, el amor, el perdón, el pasar por alto la ofensa, el ser educados, el ser decentes al hablar, el no ser iracundos, el no ser contenciosos, el no tratar de dominar a las demás personas, que no hayan, que no hayan chistes de doble sentido con sentido vulgar, porque lo que sale del corazón es lo que dice el Señor que es lo que identifica al hombre, porque es del corazón donde salen los homicidios, los adulterios, todo sale del corazón, porque es lo que habita en el corazón, pero si de su corazón sale bendición, que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe, muchas gracias. Si alguien le habla golpeado, usted le contesta con una voz tranquila, baja, sin levantar la voz, sin gritar. Si alguien lo manda a freír churros al Brasil, como diría mi abuelo, usted le dice, bueno, ahí sí deme la mantequilla y yo le traigo un poquito de churros. Lo que quiero decir, mi hermano, no busca pleito, busca tratar de conciliar. Esto es buscar la paz. Si alguien hace eso, es porque obedece los mandamientos del Señor y el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. Pero si eso no lo estoy viendo en el liderazgo, si esto no lo estoy viendo en la iglesia, si lo único que veo es contienda, confrontación, dice Pablo que la contienda está bien porque demuestra quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. He oído, dice, que ha habido entre ustedes desaveniencia, le dice Pablo a los Corintios, y en parte lo creo porque es necesario para que se sepa quiénes son los aprobados. ¿Quiénes son los aprobados? Los que pueden perdonar, los que pueden buscar la paz, los que pueden integrar a la iglesia, tratar de que vayamos, y los que se pelean, los que se tiran filo y los que deciden alejarse, cosas así, no por razones correctas como lo venimos estudiando, sino por corazón orgulloso, altivo, porque no sabe lo que es el perdón. Entonces esos están tirando frutos de que no son del Señor. Y si usted y yo estamos tirando frutos de esos, corrijámoslo. Cuando la palabra de Dios dice que obedezcamos a los pastores y nos sujetemos a ellos porque ellos velan por nuestras almas, la advertencia, mi hermano, también está para los pastores, que debemos de ser pastores que representemos a Cristo, a Jesucristo. ¿Qué vamos a concluir? Vamos a concluir con el estudio de ovejas.
con lo que estamos estudiando hoy de Hablemos de Pastores. ¿Cómo vamos a concluir? ¿Cuáles son las claves entonces para que yo tome el paso de alejarme de un lugar? Yo no me alejo del lugar porque el pastor esté pecando, no me alejo del lugar por la razón correcta. Debo de tomar un ABC. Yo no me alejo del lugar porque las personas estén estancadas y no quieran, no me alejo del lugar. No, yo me alejo del lugar porque estas personas, cuando el Espíritu Santo les hable y no se arrepientan, entonces yo debo de alejarme de ahí porque ese es el pecado imperdonable cuando una persona rechaza al Espíritu Santo y no quiere arrepentirse. Pero si el pastor está equivocado, si el pastor está haciendo algo incorrecto, usted se acercó, la iglesia acercó, si le dijeron, pastor, mire, es que esto está actuando mal y él corrige, se arrepiente delante de Dios y de los hombres, pues Dios le pone el anillito, le pone la capa y le pone el calzado, como lo hizo con el hijo pródigo. El pastor no es menos oveja que usted, es una oveja igual que usted. Todos somos ovejas. Pero si el pastor no, es que yo soy el que mando, es que es a mí es el que me da la gana, porque es que yo soy el que soy ungido, el que soy llamado, entonces mejor váyase de ahí. Pero primero tiene que tomar ciertos pasos antes de salir. Primero tiene que orar. No dejar que sean las emociones las que lo guíen. Debe de orar y decir, Señor, por favor, esto es lo que tú quieres que haga. No debe hacer divisiones, no debe estar chismeando. No debe provocar a la rebelión a los demás. Ay, no, si se quiere ir de un lugar, váyase tranquilo, sin estar calentándole la cabeza a los demás, sin estarle diciendo a los demás, mire, es que yo me voy porque el pastor esto y esto. No, no, si ya vio que no se puede, váyase tranquilo. No cause más división de la que ya está. Hable con el pastor, hable con el guía. Si hay apostasía, si hay un abuso de poder, hable con él, no se vaya solamente. Primero, hable con él y si no se arrepiente, entonces váyase. Y cuando sea, busque una iglesia que sea sana, donde usted pueda servir según lo que Dios le dé, no lo que usted quiere. Usted tal vez puede ser que usted quiera hacer algo dentro de la iglesia, pero ese no es el lado que Dios lo quiere. Le pasó a los que seguían a Coré. Estaban envidiados porque Moisés tenía un llamado y porque Aarón tenía un llamado y ellos querían hacer lo de Aarón y Moisés y el Señor hizo que se los tragara la tierra por haber ofendido a Dios a través de rechazar la autoridad que él puso. Usted puede sentirse un hermoso cantante, un gran cantante, y usted quiere decir, yo quiero participar en la alabanza, y si Dios lo quiere en otra área, no en la alabanza, ¿sabe dónde nos pone Dios? A donde menos nos gusta. Dios no nos pone donde nos gusta, Dios nos pone donde no nos gusta, porque ¿qué sacrificio hay o qué esfuerzo hay si a usted le dicen que coma solo lo que le gusta? El esfuerzo está cuando usted tiene que comer lo que no le gusta también, pero lo hace por amor a Dios. Así que mis hermanos, si tiene que buscar un lugar, busque un lugar de sana doctrina donde pueda servir, donde Dios lo ponga, no donde usted se ponga. Pero si hay algo que tiene que tener claro es que Dios quiere que usted esté en un lugar donde sea alimentado y no manipulado. ¿Está en una situación así? ¿Cómo manejamos entonces la salida? ¿Sabe por qué hay gente que llega y le dice a usted, ah, no, es que la letra mata? Es que la letra mata. Y de hecho esa es la excusa de los pastores. Y por eso caen en estancamientos, dice que porque la letra mata. Eso sale de 2 de Corintios, capítulo 3, perdón, verso 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, subraya eso, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pablo no está diciendo que el estudio, la preparación sea mala. Pablo no está diciendo que el estudio, el escudriñar las escrituras sea incorrecto. El mismo Señor Jesucristo nos mandó a escudriñar las escrituras. Y si un pastor no quiere prepararse, va en contra de este principio bíblico. Y si le dice a usted, es que la letra mata, está fuera de contexto, como el que anda hablando de Miguel de Cervantes como si fuera parte de la Biblia, como el que está mencionando a Don Quijote como si fuera un apóstol, un escritor bíblico. Pablo no está diciendo en ningún momento que el estudio bíblico sea malo. Cuando el texto dice que la letra mata,
Está hablando que la letra condena, porque le dice al adúltero que es adúltero y lo condena, porque le dice al codicioso que es codicioso y lo condena, porque le dice al mentiroso que es mentiroso y lo condena. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la letra mata cuando dice lo que le desagrada a Dios, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escudriñar la escritura. ¿Y por qué la tenemos que escudriñar? Porque ellas dan testimonio de Jesucristo. El Señor dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Escuche lo que dice, escudriña las escrituras. ¿A ustedes les parece que ahí está la vida eterna? No, no, ahí no está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, ellas nos guían a la vida eterna. Pero debemos de escudriñarlas. Si no la escudriñamos, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros? El proverbista dice en el capítulo 4, en el verso 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Así que hay un mandamiento de buscar la sabiduría, no huir del conocimiento. Cuando la gente dice que la letra mata, sino que el espíritu alimenta y no estudia, no se prepara y no prepara la congregación, va en contra de un principio bíblico y la Biblia nos manda a prepararnos porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso le dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y así usted puede comparar que si lo que está recibiendo el púlpito es correcto o les están sacando a ustedes folletos humanos, mandamientos humanos o hasta novelas como la del Quijote de la Mancha y haciéndola como si fuera la Biblia. Cuando Pablo llegaba y se iba después de haber enseñado, dice en Hechos capítulo 17, verso 11, refiriéndose a los hermanos de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabe qué, mi hermano y mi hermana? El Espíritu Santo y el estudio bíblico no son opuestos, son complementarios. Quien dice que el Espíritu Santo es lo único necesario para predicar, sin estudiar, es un ignorante y es un antimodelo bíblico. Así que mis hermanos y mis hermanas, no dejen de prepararse. ¿Qué hacemos cuando hay un liderazgo deficiente? El Señor dice en Santiago, en el capítulo 3, en el verso 5, perdón, del capítulo 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundante y sin reproche y le será dada. Pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada en otra parte, de una parte a otra. No piense pues quien tal cosa haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué estaba diciendo? Pida sabiduría. Pero para que la sabiduría pueda actuar necesitamos el conocimiento. A ver si lo explico para que podamos evaluar bien las situaciones. El conocimiento se adquiere a través de la capacidad de recepción de la información. Eso es intelecto. El intelecto toma el conocimiento y lo guarda. Perdón. El intelecto toma la información y la guarda. Algunos son más rápidos de aprender, otros más lentos, otros aprenden al dedillo y de manera fotográfica, otros nos tomará más tiempo y más esfuerzo, pero el intelecto está ahí esperando que llegue la información. Ahí llegó la información. Está la información en nuestra mente. Entonces está el conocimiento en nuestra mente. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Es usar esa información de la manera correcta, según lo que Dios nos ha enseñado. Y para yo usar eso con sabiduría de la manera correcta, necesito el ejemplo, necesito el espejo, necesito con quién compararme para poder tomar eso y actuar de la manera correcta. Y ese se llama Jesucristo. Así que mis hermanos y mis hermanas,
Tenemos que tener mucho cuidado en estos días, dónde nos quedamos y a quién escuchamos, con quién nos asociamos y hasta dónde nos congregamos. Cierro con esto. Segunda de Timoteo 3, verso 1. Y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que vendrán hombres amadores de sí mismos. La palabra ahí es pliuatu, pliuatoi, egoístas, son amadores de sí mismos. Significa personas que son o están concentrados solo en ellos. Avaros. Un avaro es una persona que está concentrada en el dinero, que busca ganancias económicas, materiales, en lugar de buscar la piedad y a Cristo. Vanagloriosos, a las zonas, hombres vanagloriosos, hombres a las zonas. ¿Quién es un hombre a la zona? Personas arrogantes que exageran de su propia importancia, que se creen más importantes que los demás, que se creen indispensables y que sin ellos la obra del Señor no camina y la obra es del Señor y la obra del Señor va a caminar porque el Señor camina en medio de su obra, no porque nosotros caminamos. Así que cuando está hablando de estos hombres avaros, está hablando de aquellos hombres que se creen a sí mismos vanagloriosos, que se exaltan a sí mismos soberbios y perefanos, soberbios, orgullosos, que menosprecian a los demás, que se creen superiores a los demás, blasfemos. ¿Qué es un hombre blasfemo? ¿Qué es una persona blasfema? Es una persona que habla mal de Dios, insulta a los demás y después anda diciendo que es un creyente, que de la boca sale cosas horribles para sus hermanos y sale alabando a Dios al día siguiente. Porque la blasfemia va contra el Espíritu Santo, es anular en nosotros la obra del Espíritu Santo. Desobedientes a los padres, son hijos rebeldes que no respetan la autoridad familiar, ingratos a charistoi, personas que no tienen gratitud, no tienen aprecio por los demás, no tienen un tiempo de gratitud hacia Dios, impíos. Es aquella persona que no tiene reverencia por Dios, que no tiene una moralidad que busque a Dios. Sin afecto natural es la persona que no tiene amor ni adentro de la familia ni afuera, solo está pensando en sí mismo y en lo material, implacables, espandoi, incapaces de hacer la paz y todo el tiempo están en conflicto, todo el tiempo están peleando, todo el tiempo los oye gritando, el tiempo los oye insultando. Esa es una persona implacable, calumniadora, diaboloi, que viene de la palabra diablo, de la persona que separa, que miente, que tiene una intención maliciosa, que busca que la gente se separe de la congregación, que busca alejar a la congregación y los que se van enojados con la congregación porque no pueden arrepentirse de los pecados y tratan de llevarse a los otros son diablos y son diablos. Esas personas son interperantes, acarates, así es como se dice, que no tienen dominio propio, que son esclavos de sus propios impulsos, de sus propias emociones, crueles. Una persona cruel es que no tiene misericordia, es violenta, insensible al sufrimiento ajeno. Eso es la crueldad. Aborrecedores de lo bueno. Son personas que se oponen a lo justo y a lo puro. Traidores son los que son desleales, que traicionan por beneficio personal, impetuosos. Propestéis. Son temerarios. Actúan sin pensar. Primero actúan y después se están arrepintiendo de la actuación porque son explosivos. Infatuados. Son personas envanecidas, llenas de sí mismos, que se creen que todo gira alrededor de ellos. Amadores de los deleites más que de Dios.
son los que buscan el placer antes que buscar la voluntad de Dios, con apariencia de piedad. El que es apariencia de piedad es el que agarra la religión, la superficialidad de la religión, sin transformación espiritual y se hace y se presenta a los demás delante de las demás personas como bueno. ¿Qué pasa en esos tiempos? Todos estos negarán la fe, dice, negarán la eficacia de la fe. Ten dinaminautes emenoine. Rechazarán el poder real del Evangelio, el poder de cambiar las almas. Rechazarán el poder del Espíritu Santo, serán blasfemos contra el Espíritu Santo y creerán que por sus reglas la gente se va a salvar, que por sus reglas la gente es buena y no porque el Espíritu Santo transforme a las personas. ¿Cómo termina el texto? A esto se evita. Kait otus, kaitoutus apotreupo. Pablo le dice, apártese de todos ellos, aparte de estas personas porque su influencia es destructiva, váyase de ahí. Si usted oró, si Dios le guió a confrontar el pecado, vaya con una persona, vaya usted primero, solo. Vaya, confronte el pecado, vaya y llame al pastor a cuentas y dígale, pastor, mire, es que esto que está haciendo usted es contra la Biblia. O sea, aquí dice la palabra de Dios esto y usted lo está haciendo así. Yo creo que sería bueno que reflexione en esto. No le importa, no me importa, váyase. Que usted busca otro hermano que sea un hermano con piedad, con amor a Cristo, que usted vea que realmente ama y vaya y preséntese junto con ese hermano y dígale, vea, pastor, mire, está pasando esto, está pasando aquí, está pasando allá y no le hacen caso. No les importa porque están infatuados, porque son vanagloriosos, avaros, soberbios, blasfemos, porque no hay afecto natural, porque son implacables, porque son interperantes, porque son crueles, porque no le importa nada. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, si usted se encuentra en una situación como esa, si usted llega el momento en que usted dice, ya definitivamente agoté todos los pasos que tenía que haber agotado, ya no hay nada más que hacer. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Si usted llegó a esa posición, mis hermanos, Pablo le dice a usted, kai tau tous apotrepou, a esto se evita. O sea, váyase de ahí, váyase de ahí. Porque entonces va a terminar usted contaminándose de la falta de arrepentimiento. Porque Dios, cuando hay un llamado al arrepentimiento, lo hace a través del Espíritu Santo. Y si eso es rechazado, ya este pecado se vuelve imperdonable, no porque Dios no perdone todos los pecados, sino porque no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si la sangre de Cristo es rechazada, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, que si se pecare de manera voluntaria ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de destruir a todos los adversarios. Y horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, kai toutos apotrepu, váyase de ahí. A esto se evita, váyase de ahí. Pero no se deje llevar por las emociones, no explote, ore, confronte con amor, llame la atención, no pasó nada, váyase tranquilo. Me voy a buscar un lugar donde el Señor tenga algo mejor para mí porque no me voy a quedar estancado en un lugar donde no hay interés en el Evangelio. Y Pablo dice que si alguien os llega y nos predica un Evangelio que no es el que les hemos enseñado, sea anatema. Y le dice a usted y le dice a mí que nos alejemos de las personas que nos enseñan el Evangelio que Cristo no nos enseñó. O sea, si nos dicen otro Evangelio diferente al que Cristo nos dijo, váyase de ahí.
Váyase de ahí. Voy a dejar de compartir. Vamos a hablar del tema. Voy a dejar de grabar. A ustedes, los que me están escuchando en casa, eh, a partir de, creo que en 2 semanas, el hermano René es parte de la clase los lunes. O sea, él va a dar una enseñanza, yo dos, él una, yo dos. Y voy a entrar en temas cortitos para que sea parte de la clase. Puede acompañarnos si así lo desea. A partir del lunes tengo temas libres, ahí los iré avisando. A partir del viernes, que nos quedan como 2 clases del viernes de lo que es enfoques de la oración. Y entonces entraríamos a desiertos, 7 desiertos. No se lo pierda. Búsquenos. Voy a detener la grabación. Búsquenos en Facebook. Búsquenos, no, en Facebook no, en YouTube. Búsquenos en YouTube.